Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Yo veo más caras hoy. Me parece chévere que todavía no se han ido para la playa. Primero hay que poner al Señor en el primer lugar. Ahí lo está grabando, tiene que ir acá y ya el zoom es este y lo persigue por acá. Espera. Bueno, yo no sé a ustedes, pero a mí me gustan las cosas así. Todas las veces no sale las cosas con el protocolo que es, pero bueno, igual lo que hacemos lo hacemos con amor para el Señor, ¿no? Y a veces cuando uno tiene que improvisar, como que le sale más lo natural de corazón hacia Dios. En este caso, ahorita un Arquímedes estaba malito y yo me puse a pensar, Dios es amor, ¿cierto? Y Dios nos ama a nosotros y eso lo muestra por toda la Biblia, a través de todos los tiempos. Pero Dios también nos dice a nosotros que nos amemos como Él nos amó a nosotros. Y de eso se tratan estas cosas que pasan. De que de pronto Él está malito y hay que ir a atenderlo. Ciertamente hay cosas que no son tan agradables, pero ahí es donde se ve el amor, donde hay que esforzarse, donde hay que ir más allá, la segunda milla de la que habla la palabra. Uno a veces no quisiera hacer algunas cosas, pero cuando uno las hace, está forzando su corazón a hacer lo bueno, a amar a Dios. Amén. Entonces ahorita ciertamente Dios está llamando a mucha gente al servicio de su casa. En este caso, por ejemplo, hoy no está mi camarógrafo estrella, que es mi hijo, que a veces se queda dormido, pero en esta ocasión le tocó, gracias a él, le tocó a Diego. Y así son las cosas con Dios, ¿no? El que le sirve, dice la palabra que el que trabaja va a recoger un sueldo, ¿no? El que trabaja va a recibir salario. Entonces, cualquier cosa en la que nosotros le podamos servir a Dios va a ser recompensada. Amén. Ay, ahora no sé dónde poner esta botella. Yo quería que empezáramos, no sé, como una forma diferente. Obviamente vamos a empezar orando, pero la Biblia dice que todo lo que nosotros tenemos que hacer, o más bien se enfoca como en la parte de alabar a Dios, de cantarle, hay que hacerlo con inteligencia, ¿cierto? Con sabiduría. Y uno de los espíritus del Señor Jesucristo es ese, espíritu de sabiduría, dice en Isaías. Yo les invito a que busquemos, o no, más bien yo voy a leer, ¿sí? Efesios 3:15, o 3:14 mejor, empecemos desde el 14. Dice la palabra en Efesios 3:14, es una oración que Pablo le está haciendo al Señor. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo que está orando por una causa, no la está diciendo hasta ahora. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De quién? Del Señor Jesucristo, ¿cierto? Como Dios le dijo a Abraham, que tus simientes serán benditas todas las naciones. Esa simiente es Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo dice aquí que todos tomamos nombre en los cielos y en la tierra. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí ya está describiendo cuál es la causa de la oración de Pablo. Me parece muy bonito porque a veces hay gente que habla de Dios y tiene mucha sabiduría y puede orar mucho y hacer muchas cosas. Pero lo que muestra este apóstol es el motivo de su oración por una gente que necesita ser formada en Cristo. O sea que no es solamente ir a predicar y ya nos olvidamos de la gente. Lo que continúa haciendo el apóstol es clamando para que Dios forme a Cristo en nuestros corazones. No es un proceso solamente, como hacen muchos, de hacer una oración de fe, sino es de verdad ese papá espiritual, en el caso de Pablo. Dice la palabra que en alguna ocasión él dijo que él sufría dolores de parto, para que Cristo fuera formado en las personas en las cuales él le predicó. Y él viajó muchas veces y en muchas partes recibió azotes y golpes y una cantidad de castigos de la gente por hacer la obra de Dios. Pero aún con ese dolor y a veces con ese
desagradecimiento de la gente, él seguía orando, con el mal pago que estas iglesias a veces le daban a Pablo. Él seguía orando para que Cristo sea formado en el corazón de esas iglesias. Dice el 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí está hablando de que Dios es rico. Y a nosotros se nos olvida quién es nuestro Padre, ¿no? ¿Quién es Dios? Y a veces estamos pasando por necesidades, por problemas, por debilidades, pero se nos olvida quién es Dios. La palabra dice aquí que Él es rico. ¿Y qué debemos hacer nosotros? La Biblia dice que nosotros debemos pedirle en el nombre de Jesucristo. Pedid y se os dará, dice la palabra. Buscad y hallaréis. En una ocasión dice el Señor Jesús que hasta ahora no hemos pedido nada. Pero debemos pedirle al Señor, ¿cierto? De que Él es rico, no olvidándonos de que Él es rico. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hay una cosa que ver ahí. Y es casualmente uno de los temas que nos está pasando, por ejemplo, con Yuri. No voy a decir nada, ¿no? No se va a poner brava. Pero, por ejemplo, físicamente hay cosas en nosotros que tienen que ser fortalecidas. Y esas se trabajan haciendo ejercicio, no sé, yendo al gimnasio, trotando, todas estas cosas. Pero las cosas de adentro del alma, del espíritu, ¿cómo las vamos a fortalecer nosotros? Y yo creo que nosotros somos conscientes, o más bien, las cosas tan maravillosas de Dios dan evidencia de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Hablándolo más claramente, dibujándolo más claramente, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. O sea, uno puede ver cuál es su fortaleza y cuál es su debilidad mirando los frutos que uno da. Y estamos hablando del hombre interior, del alma, del espíritu. Lo que Pablo está pidiendo al Padre aquí es que seamos fortalecidos en el hombre interior. Pero ¿cómo sabemos nosotros en qué tenemos que ser fortalecidos? Primero tenemos que reconocer que estamos débiles en ciertas áreas de nuestra vida. Eso es lo primero que hay que hacer. Si uno va a un psicólogo, el psicólogo le va a decir, bueno, aquí hay un problema y lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos el problema. ¿Cierto? Hay que ver qué frutos estamos dando nosotros para Dios. Si son frutos del Espíritu o son frutos de la carne. Si son frutos de la carne, claramente estamos viendo que estamos débiles en cuanto a esa fortaleza que Dios dice. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón acá? Bueno, vamos a ver. Yo también me puedo hacer la misma pregunta. De hecho, cuando hay una predicación, eso viene primero para el que está aquí adelante y después para nosotros. Pero ¿quién es el que nos evalúa a nosotros? No soy yo que vengo aquí a rajar a todo el mundo, porque dice la palabra que ojo con lo que usted haga, porque en lo que usted juzga a otras personas puede estar pecando usted mismo. Pero ¿quién es el que nos confronta a nosotros y nos muestra nuestra realidad? El Espíritu es el que da testimonio de que si somos hijos de Dios o no. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? ¿O cuál es la oración de Pablo? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a Pablo? Que Cristo sea formado en nuestro interior. Y uno lo piensa de muchas maneras, ¿no? Pensándolo en la forma terrenal o en la forma humana. ¿Cuál sería esa medida? Uno piensa que pronto Cristo es un hombre alto, fornido, porque la Biblia dice que el Señor es fuerte y es poderoso. Es el pensamiento secular. Pero más bien, ¿cuál sería la evidencia de que Cristo está formado en nosotros?
que nosotros hagamos las obras de Cristo. Eso da evidencia de que nosotros lo conocemos. Dios me ha estado como moviendo en mi interior a conocerlo a Él. Uno a veces como cristiano cree que conoce a Dios, pero realmente está andando como por las orillitas, ¿cierto? Cuando Dios revela en su palabra cada faceta de su personalidad, cuando nos revela eso a nosotros, estamos conociéndolo a Él. Y cada vez que uno profundiza en la palabra de Dios, el Señor va mostrando una cosa diferente, una cosa de su personalidad. A veces dicen por ahí, el dicho popular dice que lo que se hereda no se hurta, cuando dicen que un hijo se parece a su papá. A veces hay muchachos que no se parecen a su papá en la parte física, pero sí en su forma de ser, en su forma de hablar, en el mal carácter, en el mal genio. Así no importa que el papá sea blanco y el niño le salga negro, pero lo esencial va adentro, en los procederes, en las formas de actuar. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros, que nosotros nos parezcamos a Cristo. ¿Cómo es que Dios nos puede ver a nosotros si no es a través de Jesucristo? Y si llega un muchacho que no se parece a Jesucristo, pues no vamos a poder entrar a lo que Él nos tiene preparados a nosotros. ¿Amén? Entonces yo les voy a pedir que nos pongamos un segundito de pie. ¿Vale? Y conforme a esta oración, la Biblia dice que tenemos que cantar y pedirle a Dios con inteligencia. Y este era como un preámbulo solamente para la oración. La Biblia está llena de modelos de oraciones. Y hay una cosa en particular que a todos nos han sembrado. Cuando dicen que hay que orar, que ya estábamos mirando una película que es muy bonita y es de la vida real, que se llama Milagros del Cielo. Entonces resulta que la mamá de la niña protagonista tenía un problema bien terrible, es duro. Confiar en Dios es confiar en Dios totalmente. Y resulta que, bueno, la niña se murió, estaba en una situación difícil y ella se arrodilló a orar. Y es una película norteamericana, ¿no? Entonces ella se arrodilló enfrente de un árbol a orar por su hija y la oración de ella era el Padre Nuestro. ¿Sí? Cuando los discípulos le dicen al Señor que les enseñó a orar a ellos, el Señor pone el Padre Nuestro, pero lo pone como un modelo de oración, como la forma de entrar al Padre y decirle gracias, Señor, de santificar su nombre y ahí comenzar a hacer sus peticiones y sus plegarias. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios se da cuenta que hay otras maneras de orar. Y no rompe las reglas del Padre Nuestro, sino más bien es poder derramar el corazón delante de Dios, no haciéndolo con una repetidera como decía el Señor. Que no seamos como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No, es más bien conocer el corazón de Dios y entrarle por ahí. Y hay muchas palabras que decir en cuanto a esto. Siempre todos ponen el ejemplo de cómo conquistar a una mujer o las mujeres, en caso de las mujeres, cómo conquistar a un hombre. Se van por donde les gusta, ¿no? Si les gustan los chocolates, no importa si se engorda, hay que darle chocolates. Pero lo que Dios está pidiendo en este momento es que nosotros lo conozcamos a Él. ¿Sí? Y que actuemos conforme a Él le gusta. Como hicieron todos estos. A mí me gusta mucho el ejemplo de Abel. Él sabía que le gustaba el cordero. Le dio su cordero bueno, perfecto. Entonces, tomando como base esta oración, yo quiero que nosotros nos pongamos de acuerdo y le pidamos a Dios eso. Que nos dé ese entendimiento para comprender el amor de Dios, para comprender el amor de Cristo y para que Cristo sea formado en nuestros corazones. Amén. Yo sé que hay muchas peticiones por necesidades, por salud, por muchas cosas, pero lo esencial es conocerlo a Él. La palabra, lo que acabamos de leer, dice que Dios es rico. Entonces, cuando nosotros comprendemos que Dios es rico, podemos pedirle. Y pedirle con entendimiento, no para hacernos ricos nosotros y olvidarnos de Él, sino para entender quién es Él y que Él puede satisfacer todas nuestras necesidades, dice la palabra, conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Entonces, oremos, pidámosle a Dios que nos forme en Cristo. Amén. Padre bendito, Señor,
Hoy venimos a ti en el nombre de tu Santo Hijo, del Señor Jesucristo, a adorarte primero que todo, amado Dios. A ti te gusta, Señor, que nosotros entremos con acción de gracias, amado Señor. Si algo has mostrado, Señor, es que no te gusta la gente desagradecida, Señor. Tu palabra dice que tú al orgulloso lo miras de lejos, Señor, pero al que es humilde, Señor, y reconoce que tú eres soberano y bendito, y que eres bueno, Señor, tú lo tienes cerca, amado Dios. Cerca a tu corazón, amado Señor. Te pedimos en esta hora, amado Dios, que tomes nuestras almas, Señor, en tu presencia, en tu mano, Señor. Que todos nosotros los que estamos aquí, Señor, y los que nos ven a través de esa cámara, Señor, y los que nos ven nos escuchan a través de los audios, Señor, podamos ser barro, Señor, entre tus manos, Dios. Podamos dejarnos formar, Señor, por ti, en nuestro interior, amado Dios. No físicamente, Señor, aunque tú haces milagros poderosos, Señor, dice tu palabra, pero que seamos formados desde adentro, amado Dios. Desde nuestro interior, Señor, sea formada tu persona, Señor Jesucristo, en nosotros, Señor. Podamos verte, Señor. Podamos ser testigos, Señor, oculares, presenciales, Señor, de tu gloria, de tu poder, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo toque cada corazón, Señor. Que tus palabras hablen, Señor, a través de nuestra boca, Señor. Que tus manos, Señor, ayuden, Señor, a través de nosotros, amado Dios. Que todo nuestro ser, amado Señor, sea dispuesto, Señor, para lo que tú quieres hacer, amado Dios. Para que tus planes, Señor, sean ejecutados. Para que tu bendita voluntad sea prosperada, Señor, en nosotros, amado Dios. Toca cada corazón, Padre, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y que estos sean, como dice tu palabra, Señor, estos momentos de reunión sean un ladrillo, Señor, un bloque puesto, Señor, para edificar tu casa dentro de nuestro corazón, amado Dios. No hablamos de nuestras cosas, Señor, sino de tus palabras. Y te damos toda la gloria a ti, Señor, en esta hora, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo los invito a que tomen asiento, ¿vale? Yo quería saludar, nunca lo he hecho y le pido excusas a los de Canadá y a todos los que ven este video. No lo había hecho. Se nota claramente que el Señor nos está formando en muchas cosas. Y eso me parece bonito. A veces uno tilda a juzgar a los que hacen las cosas mal, pero el Señor dice que los que son espirituales, pues tienen que restaurar espiritualmente a los otros. Amén. Entonces yo les pido que me excusen y los saludo y les deseo que Dios los bendiga y que se mueva allá en esas congregaciones donde ellos están. Amén. Yo los invito a que busquemos en la palabra el capítulo 17 del Evangelio según Juan. Yo he hablado varias veces de estos pasajes, pero Dios muestra como cosas nuevas cada vez. ¿Ya todos tenemos Biblia? Sí. Dice el capítulo 17, en el título dice, Jesús ora por sus discípulos. El Señor muestra una faceta bonita en este capítulo, en este pasaje. La Biblia ciertamente dice que el Señor intercede por nosotros delante del Padre. Porque dice también la Biblia que tenemos un enemigo, un acusador, que va y acusa a los hijos de Dios de día y de noche, dice la palabra. Uy, hijo de madre. Si a veces de pronto uno hace algo mal y alguien va y le cuenta a los papás de uno cuando uno es pequeño, uno dice, uy, nos sapearon. Y eso es ocasionalmente. Pero cuando dice la Biblia que tenemos un acusador de día y de noche, que nos acusa delante de Dios, ¿cómo será eso? Todo el tiempo hablando mal de nosotros este personaje. Debe ser una cosa terrible, ¿no? Pero la Biblia muestra que tenemos un abogado que es fiel y verdadero. Entonces ya pueden descansar, podemos respirar tranquilos. Amén. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahí en este primer versículo podemos ver que Dios tiene tiempos para todas las cosas, ¿no? Cuando el Señor dice que la hora ha llegado, está hablando de la hora de su muerte,
de la hora terrible, de la hora más difícil que el Señor tenía que enfrentar. Y a mí me ha gustado siempre que de pronto viene alistando una predicación, leer las cosas anteriores que han pasado. Y antes de esto, el Señor comienza a hablarle a sus discípulos, a mostrarles qué es lo que va a pasar. Incluso, no solo en este momento, sino después de que Él se vaya. Y me parece algo muy bonito del Señor, que Él muestre qué va a pasar antes de que pase. El Señor no coge a nadie por sorpresa, de eso hemos hablado con Yuri. Él no coge a nadie a la mansalva, Él no coge a nadie a traición. El Señor muestra qué va a pasar. ¿De qué habla el Evangelio que nosotros predicamos? De que va a venir un juicio. Y hay una forma de huir de todas esas cosas, y es creyendo en Jesucristo. Entonces, ¿qué habla? Que viene un castigo, que hay un infierno. Y hay mucha gente que no cree, obviamente, que hay un infierno. Si no creen que hay un infierno, ¿qué van a creer? Que Dios existe y que dio su Hijo por nosotros. Pero el Señor todo el tiempo mantiene hablando de estas cosas. Sea un cristiano o sea otra persona, habla de las cosas que van a venir. La misma naturaleza da evidencia de la decadencia que el mundo trae. No le podemos echar la culpa al calentamiento global y nada de esas cosas. Somos nosotros mismos. A veces suelen salir conversaciones con la gente. De hecho, yo anoche cogí un taxi y me puse a hablar con el Señor. Y Dios como que lo usa a uno. Hablando de cualquier cosa, Dios mete sus palabras en la conversación. Y hablábamos con este señor de lo mal que está el mundo. Y no toda la gente se presta para hablar de Dios. Entonces, entramos al tema, el hombre entró al tema de la homosexualidad. Es un tema delicado, pero las cosas de Dios hay que decirlas como son, ¿cierto? Habló de la alcaldesa y no habló mal. El hombre, comenzamos a hablar de que la gente está mal porque han sacado a Dios de sus vidas. Y el hombre tocó el tema. Entonces tocó el tema del matrimonio de ella y eso. Y tocó el tema de que una vez se subió un señor ya mayor, un señor ya adulto. Le dijo, no, pero si ella ya se casó, ya arregló las cosas con Dios. Bueno, pues ya se justificó entonces delante de Dios. La gente no conoce a Dios. Y esas cosas son lo externo, lo de afuera, ¿no? De que no conocemos a Dios en lo externo y no nos damos cuenta de que nuestras actitudes, aptitudes, no van de acuerdo a los mandamientos de Dios, a su voluntad. ¿Cómo así que si ella ya se casó, ya está bien con Dios? Luego la Biblia no dice que el que se acuesta con varón como con hembra es abominable a Dios. También habla de que los juicios de Dios vinieron porque las mujeres dejaron sus usos naturales y comenzaron a hacer lo que era contra naturaleza. No están de acuerdo con lo que Dios hizo, quieren hacer su voluntad. Entonces nos damos cuenta claramente que no conocen a Dios, la gente no conoce a Dios. Y pretenden con el paño de agua tibia estar bien con Dios. Amén. Entonces estamos hablando de que Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Dice por allá creo que es en los Proverbios, que hay un tiempo para, ¿sí? Eclesiastés, hay un tiempo para sembrar y otro para recoger. Hay un tiempo para llorar, otro tiempo para reír. Hay un tiempo para morir y otro para vivir. Esas cosas a veces nosotros no las entendemos. El Señor estaba hablando acá de que el tiempo fue cumplido ya. Ya llegaba la hora más terrible que Él tenía que enfrentar. Y mirando y estudiando estas cosas, la hora más terrible que Él tenía que enfrentar era la que le iba a llevar a la gloria, que era su muerte. Dice aquí, más adelantico, que el Señor le pide al Padre que lo glorifique. El momento más duro, más cruel que tenía que enfrentar, lo iba a llevar a él a la gloria. Amén. Pero para eso había un tiempo. Hubo un tiempo para que Él andara con sus discípulos y les enseñara todas las cosas. Les explicara todas las cosas. Y en este tiempo muchos no entendían nada de esas cosas.
El Señor hablaba por parábolas y Él les explicaba a ellos las parábolas, pero ellos no las podían entender. Por aquí unos versículos más atrás dice que el Señor tenía que hablarles de muchas cosas, pero ellos en ese momento no las iban a poder sobrellevar, no las iban a poder entender. Pero ¿qué dice el Señor en su fidelidad? Que iba a venir después el Espíritu Santo y Él les iba a explicar todas las cosas y nos iba a guiar a toda la verdad. Entonces, ese tiempo era para andar con el Señor y morir. La Biblia dice que si nosotros morimos con Jesús, con Él vamos a ser resucitados en su resurrección. Entonces dice que hay tiempos y el tiempo de la muerte del Señor se acercaba. Yo creo que nosotros estamos viviendo continuamente un tiempo de morir. De pronto no físicamente, pero sí a nosotros mismos. De morir a lo que nosotros anhelamos todo el tiempo. De morir a nuestro orgullo. Y hay otras cosas que tenemos que morir para poder confiar en Dios y que Dios se glorifique en nuestra vida. Amén. Dice entonces que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así como llegó la hora de la muerte, también iba a llegar la hora de la resurrección. Entonces yo le digo y me digo a mí mismo que soportemos y podamos entender los tiempos duros que tenemos que pasar. Porque también va a venir un tiempo donde el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Le va a dar a usted lo que usted necesita, va a sanarnos, nos va a sacar y nos va a poner en una roca firme, dicen los salmos. Entonces, esto que está pasando, dice Pablo, que es una leve tribulación momentánea, para que todo lo que Dios nos tiene preparado. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Señor está diciendo que el Padre le dio potestad para darle vida a toda carne. Más adelante dice que para que todos los que creen en Jesús vamos a tener vida eterna. Amén. Dice, entonces el Señor muestra uno de sus atributos. Y de hecho yo creo que es el más importante porque muchos dicen que el diablo tiene poder. Y en los tiempos que vienen, que van a ser, son proféticos, son apocalípticos, dice que van a hacer llover, van a hacer descender fuego del cielo. El anticristo y todos sus secuaces van a hacer llover fuego del cielo. Ese es un poder que era de los hijos de Dios, de Elías. Y dice la Biblia que el diablo va a poder engañar a muchos, a uno de los escogidos va a tratar de engañar. Yo me ponía a pensar, pues es terrible porque la gente se deja deslumbrar por cualquier cosa. Si no, nosotros nos damos cuenta, sale un aparato tecnológico nuevo y mirando a la gente de Estados Unidos en sus viernes negros, duermen 2 y 3 días afuera del almacén para poder adquirir su aparato. Nos dejamos deslumbrar por cualquier cosa. Me ponía yo a pensar, ¿cómo será si de verdad hace milagros para engañar a la gente? ¿Cuántos van a ser engañados? Pero hay una cosa que no puede hacer, que es dar vida. Y eso lo muestra aquí la palabra, dice el Señor. Que el que tiene potestad para dar vida, ¿quién es? El Hijo de Dios. Amén. Yo creo que muchos de nosotros sabemos esto a veces con la mente, pero no con el corazón. No podemos entender que el Señor tiene el poder para cambiar la situación que estamos pasando. Y lo sorprendente de Dios es que no es solamente para este momento, sino también nos habla de una eternidad. Entonces Dios tiene la capacidad de solucionar los problemas que nosotros tenemos, si nosotros creemos en Él. Pero nos está hablando de algo más allá, más soberano, que es de darnos vida eterna. La palabra de Dios dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y ese es un atributo solamente de Dios, dar vida. Ese no lo tiene el enemigo, amén. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estamos hablando aquí de que el Señor tiene el poder para dar vida eterna, ¿no? Y enseguida nos habla de ese versículo, ¿de qué se trata la vida eterna?
¿Qué podemos pensar nosotros cuando dicen vida eterna? Aquí en la tierra mucha gente busca la vida eterna, el elipsis de la juventud, para las pategallinas y todas estas cosas. Y todos queremos vivir aquí mucho tiempo, sobre todo si tenemos una buena posición, si tenemos una vida privilegiada, pues, ¿quién va a pensar en querer morirse? Por algo el Señor ama tanto, o más bien se dedica mucho como a los pobres, ¿no? La atención del Señor es como a la gente necesitada, a los hambrientos y sedientos. Obviamente el Señor lo habla en un plano espiritual, primero que todo. Pero los oprimidos son los que tienen como un corazón más disponible para el Señor. Y Él habla de una vida eterna. Y esto concuerda con la reunión del viernes que estábamos hablando. Y el Señor hace una pregunta en su palabra. Le dice a la gente, le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Qué dice la gente? Entonces mucha gente, muy seguramente, que se había beneficiado de sus milagros, que había comido de su comida, que lo habían visto a Él hacer maravillas, mucha de esa gente tal vez diría, no, es Juan el Bautista. Dice la palabra que Herodes decía, eso fue Juan que yo lo decapité en la cárcel y resucitó. Y por eso actúan en él estos poderes. La Biblia da evidencia del poder del Señor Jesucristo, ¿no? Pero él preguntaba, ¿qué dice la gente de mí? Y eso muestra que el Señor prueba nuestros corazones. ¿Será que el Señor no sabía qué pensaba cada uno? Sí, la Biblia dice que sabía qué pensaba cada uno. Pero sus discípulos, ¿qué pensaban ellos? Lo que quería el Señor era como confrontar y saber qué decían ellos, a ver si se dejaban de pronto influenciar por lo que decía la gente. ¿Qué le dijo el Señor a ellos? ¿Quién dice la gente que soy yo? Cada uno dijeron, bueno, Elías o uno de los profetas. Y la pregunta directa que el Señor le hacía a ellos y nos la hace a nosotros es, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? ¿Quién dice que soy yo? Y a mí eso me ha tenido redondeando la cabeza. Para nosotros, ¿quién es Cristo? Para cada uno de nosotros, ¿quién es Cristo? Muchos de nosotros hemos hecho del Señor el paño de lágrimas. Cuando las cosas no nos salen bien a nosotros, ¿qué hacemos? Ir a llorarle al Señor. Cuando mis cosas de mi corazón no son satisfechas, yo quiero que el Señor las transforme y me las arregle y me las traiga. ¿Cierto? Hay muchos corazones que son así. Otros hemos hecho del Señor como querer que Él sea una alcahueta. Que vamos y pecamos, y Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y así nos pasamos muchos años de nuestra vida. O pidiéndole que nos arregle nuestra vida económica. Hay muchas cosas que nosotros en nuestro corazón le reclamamos a Dios y le pedimos. Pero lo que el Señor hablaba el viernes es, ¿realmente conocemos al Señor como Él es? Cuando Dios revela estas palabras pequeñitas, como por ejemplo esa palabra tan pequeña que dice que Dios, el Señor Jesucristo tiene la potestad, tiene el poder de dar vida eterna. Esas palabras son las que comienzan a cambiar nuestro pensamiento y a cambiar nuestra lista de peticiones que tenemos. Que la casa, que el carro, que todas estas cosas, que la cirugía. Tenemos una cantidad de peticiones en cuanto a Dios, pero no podemos ver quién es Cristo. Es como si de pronto uno se acercara a un cajero automático y saca su tarjeta y chúselo y deme plata. Pero cuando el Señor muestra su persona, los atributos de su personalidad, ya comienza a definir nuestra vida, si realmente lo conocemos o no lo conocemos. Amén. El viernes hablábamos de que mucha gente conoce a un Cristo que está colgado en una cruz, o al Cristo caído, al Señor caído de Monserrate, o al Cristo de Buga, o a los diferentes Cristos. Y cada religión ve a Dios de una manera. Hablando de los que, entre comillas, buscan a Dios y se rigen por su palabra. Ahora falta ver los que adoran animales, los que adoran cosas,
los que tienen su fe puesta en esas cosas. Cada uno ve a su Dios de una forma diferente. Pero ¿será que es que Dios es diferente? ¿Será que Dios se va a manifestar en cosas diferentes? Dios tiene el poder de manifestarse en muchas cosas, ¿cierto? Pero no es el pensamiento de nosotros el que define a Dios. No es como yo lo pienso o lo imagino, es como está aquí escrito en la palabra, ¿cierto? Entonces todos los atributos, y Dios me ha puesto a pensar, todas las palabras que hablan en esto, no sé cuántas páginas serán, no he estudiado cuántas palabras habla, cuántas palabras tiene la Biblia, pero todo esto da evidencia de quién es Dios, de cuál es su carácter, su forma de pensar. No importa que yo piense que, bueno, yo me he portado bien este año, entonces Dios me va a bendecir. ¿Y será que es que solo porque nos bendiga Dios nos tenemos que portar bien? Es porque tenemos que ser parecidos a Él, ¿no? Entonces dice aquí este versículo 3, y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Hay una cosa ahí que Dios me ponía a pensar, y es que de pronto sí podemos conocer muchos atributos de Dios, pero ¿qué es lo que nos define si realmente somos hijos de Dios? ¿En qué se parece su hijo a usted, Heidi? Hablemos del pequeño, de Alejandro. No físicamente, alguna cosa que haga que parezca a usted, que no le guste la racacha, que no le guste los cuyos, sí. A mí me dicen que yo me parezco a mi papá, incluso yo me he escuchado a veces hablando y tengo como el tono de voz parecido a él. Y hay varias cosas, ¿no? Entonces, en eso consiste conocer a Dios también, en que nosotros nos parecemos a su Hijo. Entonces, ya llenos del conocimiento de Dios, que era lo que hablábamos el viernes, de conocer al Señor en todas sus facetas. Hay una cosa que lo enternece a uno mucho, y es en conocerlo con su ternura. Muchos a veces no pensamos en esas cosas, o pensamos en algo tierno cuando una persona viene y le trae un osito de peluche, o hace un gesto bonito con uno. Pero conocer al Señor es saber que Él está ahí cuando uno está triste y que lo abraza. Es conocer esa faceta. Comenzando este versículo acá, este pasaje acá, podemos ver que el Señor intercede por nosotros. Aquí está hablando de los discípulos, pero ¿no somos nosotros discípulos de Cristo? Bueno, discípulos de Cristo es la iglesia de al lado, pero espiritualmente nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos aquí aprendiendo de Él. Y eso es lo que es un discípulo, ¿no? El que aprende de su maestro. Y tarde o temprano también vamos a ser maestros. Porque ¿qué pasa? Vamos a ser formados como Cristo, vamos a tener la identidad de Cristo en nuestros corazones. Amén. El Señor nos va a usar para enseñarles a otras personas lo que Él nos ha dado a nosotros. Entonces tenemos que conocer el reino de Dios, dice, y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En una ocasión vino el hombre rico de este pasaje tan famoso que es, y le preguntaba al Señor que qué tenía que hacer él para heredar la vida eterna. Y el Señor le da una clase intensiva ahí, un discipulado intensivo, y le dice, bueno, ¿ya guardo todos los mandamientos? El hombre le dijo, sí, desde mi juventud he guardado todos los mandamientos. Le dijo, le falta una cosa solamente, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres y sígame. De pronto el hombre guardó todos los mandamientos como los fariseos, pero le faltó conocer a Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Se despojó de todas sus cosas. Dice que Él no se miró como a Dios, sino que se despojó de todo. Eso es un pequeño punto, ¿no? De pronto, es que las cosas de Dios son como tan grandes, que eso es un pequeño punto. Le dijo al hombre, bueno, si usted ama las riquezas, vea, no puede conocer el reino de Dios. No puede llegar allá. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Parecerse a mí, le dijo el Señor.
Despójese de todas esas cosas y sígame. Esa es la forma, esa es la forma. Así usted quiere conocer a Dios, esa es la forma. Venga, yo le muestro. Eso es conocer a Cristo, caminar con Él. Amén. Y obviamente pues el hombre amaba más sus riquezas y sus posesiones y no pudo caminar con Cristo. Pero el Señor, ¿qué le dijo? No, yo no quiero saber nada de usted. No, le explicó, le dijo, venga, le muestro cómo es las cosas. Y uno puede ver claramente que aunque esa persona no siguió a Cristo, el Señor le dio la oportunidad de conocerlo. Y eso es amor, ¿no? Dios amó a ese hombre y le dijo, es así como es, como yo le voy a mostrar. Tiene que parecerse a mí, hacer las cosas como yo las hago para venir y conocer a Dios. Dice en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor está hablando de la misión que el Padre le dio, ¿no? Que fue hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y eso no fue solamente de Cristo, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Más adelante dice que el Padre mandó a Cristo al mundo. Ahora Cristo vino al mundo, hizo la voluntad del Padre y va nuevamente al Padre. Pero también dice que Cristo nos mandó a nosotros al mundo. Y así como Él hizo, pues nosotros tenemos que hacer. Más adelante la palabra dice que el que dice que ama a Dios debe andar como Él anduvo. Obviamente volvemos a lo mismo, no podemos fijarnos en la parte física. Porque si nosotros vemos películas o estudiamos, las vestimentas de ellos, por ejemplo, eran como una sabanita así envuelta por arriba y una túnica. Obviamente de eso no se trata de esto, ¿no? Sino de conocer la profundidad, de conocer el corazón del Señor a profundidad. Que ya estaba leyendo yo la palabra y me puse a pensar yo, a nosotros nos falta mucho carácter, demasiado carácter. La Biblia dice en cierta parte que uno sí tiene que mostrarse íntegro para con los íntegros, pero uno tiene que ser severo para con los perversos. Y uno a veces no tiene ese carácter. Entonces, claramente el corazón de uno da la evidencia de que no conocemos a Dios todavía, como al Señor no lo conocemos todavía como es. A veces viene un man con un chiste bobo verde a dañarle los pensamientos a uno y uno, no hermano, ¿qué va a hacer eso? ¿A dónde está el carácter de uno como cristiano? Y uno permite muchas cosas porque todavía no conoce al Señor como Él es. Conocemos su sacrificio. De hecho, la Biblia, yo estudiando estas cosas, en esta Biblia hay una parte que habla, antes de comenzar, por ejemplo, un evangelio, hay como le digo yo, como una descripción de lo más importante de esa parte de cada libro. Entonces, por ejemplo, en Mateo, comienzan a hablar del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿sí? Todo cumplimiento de las profecías. Y después hablan, no me acuerdo si es en Mateo o en Lucas, hablan de cuando él tenía 12 años y se fue al templo y se quedó allá. Pero de ahí hasta los 30 años no vuelven a hablar nada. Entonces habla aquí la Biblia de que ellos se centran en lo más importante. El crecimiento del Señor desde los 12 hasta los 30 no tuvo como cosas relevantes para nosotros. Pero sí habla del ministerio del Señor Jesucristo, del cumplimiento de las profecías. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos qué era lo que Él hacía, qué era lo importante. Es para que Él hiciera el dibujo y nosotros aprendiéramos a dibujar. Eso fue lo que pasó en este tiempo. Entonces, los modos de vestir, las maneras de pronto de hablar, las maneras de socializarse, no es lo más importante. Esos son como los modos de nosotros, como las formas en que nosotros nos queremos expresar. Lo importante es ir a profundidad, a lo más importante que el Señor nos muestra. Y lo más importante que Él pide de nosotros es que lo busquemos, que lo conozcamos. Hablábamos el viernes de que el mundo celebra la Navidad. Y eso no quiere decir que nosotros seamos en una forma como
parecida, como paralela, que nos hacen a ver a nosotros los cristianos como narcisistas, como egoístas, que porque nosotros no celebramos la Navidad. Pero el viernes hablábamos de que el mundo celebra la Navidad, mucha gente celebra el nacimiento de Jesús y lo toman como excusa para matar el marrano, para hacer fiesta. Y eso es lo que la gente quiere, o sea, tener un momento de felicidad, excusándose en que es Navidad y que el niño nació. Pero esa celebración, la gente y de hecho nosotros lo celebramos mucho tiempo, llega hasta ahí, hasta ahí. Pasó el 25 de diciembre y se les olvidó quién era Dios, se les olvidó el nacimiento, se les olvidó que Dios venía al mundo. Y ya entonces ya comenzamos a pensar en la fiesta del 6 de Reyes y ya después decía una señora, uy, ya están pensando en la Semana Santa, parecen a pasear. Entonces la gente toma esas cosas de Dios para celebrar sus fiestas personales, para darle gusto a su carne. Amén. Pero ¿cuál es el significado verdadero? De que dice la Biblia que Dios nos envió un Salvador. Espérenme a ver si lo encuentro, que está en Lucas 3 o 4. Cuando habla Bartimeo, Alex, ayúdeme. ¿O está en Mateo? Sí. Dice en el versículo 31, el capítulo 1, 2. Dice, bueno, ahí se estaba despidiendo Bartimeo y estaba confirmando una promesa que Dios le había hecho de ver al Mesías. Mucha gente esperaba al Mesías y la gente que lo esperaba correctamente sabía que iba a ser el Salvador, que no iba a ser una fiesta de un niño en un pesebre, que iba a ser el Salvador. Y el hombre por el Espíritu dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. ¿Será que la gente que celebra la Navidad piensa en estas cosas? ¿En que el Señor es la luz de la revelación a los gentiles? El motivo central de la palabra, dicen muchos estudiosos, que es la salvación de nuestras almas. De hecho, el Señor dice ahí que la vida eterna es que lo conozcamos a Él. Si alguien quiere conocer a Dios y no viene a un culto o no lee la palabra, ¿será que lo puede hacer? ¿No escucha la palabra de Dios cuando se los predica? ¿Será que lo pueden hacer? ¿Será que pueden conocer cuál es la voluntad de Dios? ¿O será que alguien que celebra solamente el nacimiento del Señor Jesucristo puede agradar a Dios? Hay una parte de la Biblia donde habla del misterio del Señor. Dice que Dios fue revelado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba. Ese es el misterio, ese es el fondo. No es solamente el nacimiento. De hecho, dice que la Biblia, que algunos evangelios se centran como en la última semana de la vida del Señor Jesucristo. En los tiempos más angustiosos donde Él hizo la voluntad del Padre y fue y murió con amor. A pesar de que la cosa era terrible y dura, murió y después dice que resucitó. Se centra más que todo en el sacrificio. Y nosotros nos quedamos solamente en la Navidad, en la pachanga. ¿Qué dice el Señor? Más atrasito dice que en el mundo tendremos aflicciones y tropiezos. Pero ¿cuál es la palabra poderosa enseguida? Que Él ha vencido al mundo. ¿Y será que el Señor Jesucristo venció al mundo solamente naciendo en el pesebre? Dándole motivos a la gente para cantar villancicos y comer buñuelos y todas estas cosas. No nos podemos quedar solamente ahí. Lo que el Señor está tratando de hacer en mí, lo digo personalmente, es que yo profundice en conocerlo a Él. En conocer cuáles son sus procederes, cuál es su forma de pensar, qué es lo que ha hecho por nosotros, cuáles son sus atributos. Consolador, es una cosa que a mí me hace aguarlo del ojo. Dios había prometido un consolador. ¿Qué necesitamos nosotros cuando estamos afligidos, tristes? Que alguien nos consuele, que nos fortalezca, que nos anime. Yo estaba hablando el viernes
de que yo el viernes amanecí triste. Hay cosas que lo apabullen a uno. Porque me puse a ver noticias y estaban hablando de lo de Chaparral, Tolima, que había habido una avalancha y todas estas cosas. Y cosas que lo ponen triste a uno. Entonces yo decía, ¿yo por qué estoy así? Yo vi la noticia y me entró como una tristeza y mirar a toda esa gente entre todo ese barro buscando a sus familiares muertos y todo. Son cosas terribles. Entonces me entró como la depresión en ese momento. Llegué y coloqué una canción de Benecer, donde el Señor hablaba del poderío que Él tiene. ¿Y qué hace el Señor? Le muestra a uno su faceta. Se da a conocer con una canción. Hablaba de que, decía la canción, de que vio el mar que salió huyendo y que vio el Jordán que se echó para atrás. Uy, santo Dios, eso son cosas sobrenaturales. El mar tan poderoso que es se abrió. Y dice que Israel pasó por en medio del mar rojo. También después habla del Jordán. El Jordán fue abierto varias veces, ¿no? Para que el pueblo de Dios pasara, para que sus siervos pasaran. Entonces venía a mi mente después de escuchar esta canción, de verdad es que Dios es grande y es poderoso. Y entonces yo, ¿por qué tengo que estar triste? Tal vez esos momentos vienen. Pero ¿qué es lo que dice el Señor aquí en esta palabra? Tendremos aflicciones. En el mundo tendremos aflicciones. Pero confíen, porque yo he vencido el mundo, dice el Señor Jesucristo. Y después de escuchar esa canción vino como un refresco y una alegría a mi corazón. Mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Y si yo me quedo postrado en esa tristeza y no le creo a Él, pues ni modos. Pero si yo le creo a Él, ¿qué hace? Esas palabras que Dios le manda a uno de consuelo, lo avivan a uno. Y le traen alegría a su corazón y esperanza y ideas. Y le traen a uno ganas de levantar al otro que está al lado de uno. Eso es lo que hace Dios. Ese es Dios. El que nos fortalece, dice la palabra en los Salmos, que Él es el que ciñe de fuerza nuestras manos para entesar el arco. Hay una cosa que Dios traía en mi corazón esta mañana y yo quiero que todos la tengamos como presente. No miremos nuestra aflicción. No miremos nuestro pecado en este momento, nuestras falencias. No miremos tanto con cuánto lo hemos traicionado a Él. En este momento no lo miremos, sino miremoslo a Él. Esa es la trampa que el enemigo trae. No, pero es que yo sí la embarro. No, pero es que yo no estoy preparado para ir a buscar a Dios. Pero es que yo no puedo. Muchos decimos yo no puedo. Sí es verdad, no podemos. Lo que Él quiere es que lo miremos a Él. Y de eso se trata esta predicación, esta palabra. Vuelvo y repito el versículo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Esto no se trata aquí de nosotros, de que las capacidades, porque los fariseos tenían mucha disciplina, conocían la ley de memoria, hacían las cosas seculares, se lavaban mucho las manos, lavaban mucho los jarros. Pero no conocían al Señor, no conocían el corazón de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Pues no fueron aprobados por Dios. Pero el Señor dice que Él ha puesto de su amor en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Entonces, mirándolo de esa manera, yo creo que estamos en deuda con el Señor. Porque Él está dispuesto para nosotros. Dice que ha puesto de su amor en nuestro corazón por medio de su Espíritu. Entonces el que no quiera creer o el que no quiera salir de la situación en la que está, se está rehusando a creer en Él, a conocerlo. Quiero que busquemos aquí en el primer capítulo de Juan. Dice en el versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia aquí entre una persona y otra? Los que le recibieron, los que creen en su nombre. Esa es la diferencia entre
los que quieren conocer a Dios y los que no quieren conocerlo, a los que reciben a Jesucristo. Amén. Dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿A dónde está la parte donde dice que los que hicieron las cosas malas no se acercan a Dios para que no sean reprendidos? Sí, sí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. Dios da evidencia de todo lo que somos los hombres, ¿no? De todas las cosas que nosotros hacemos y tenemos en el corazón. Hablando en cuestión de la Navidad, la gente se acerca a Dios solamente por una fiesta. Pero cuando uno realmente quiere conocer a Dios, ¿qué hace? Sacrificios. Aquí están hablando de una persona que nació de nuevo y de otra que no. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Cuando habla de agua, habla de la palabra, ¿cierto? Y obviamente más íntimamente conocer a Dios es tener una relación con el Espíritu Santo, tener comunión con el Espíritu Santo. De eso se trata, conocer a Dios. De eso se trata la vida eterna, dice la palabra nuevamente, de conocer a Dios. Si nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, estamos conociendo a Dios. Dice por aquí más atrás, por aquí en el versículo 15, no voy a buscar el versículo, pero dice que Él enviaría al Espíritu Santo y Él nos iba a enseñar todas las cosas. Amén. Y dice que lo que el Espíritu Santo iba a escuchar, eso iba a venir a traérnoslo a nosotros. Entonces nosotros tenemos el privilegio en ese pequeño detalle donde el Señor habla en la palabra, de saber las conversaciones entre el Padre y el Hijo. De hecho, esto aquí en el versículo 17 habla de que el Señor estaba mostrando la comunión que tenía con el Padre, porque esto es una oración lo que el Señor está haciendo. El Señor le está pidiendo al Padre que nos fortalezca a nosotros en el hombre interior a través de su Espíritu y que nos guarde a los discípulos, que los guarde del mundo, que Él ha dado a conocer la palabra de Dios. De eso se trata, de la comunión con Dios, interactuar con Dios. De eso se trata, de tener el Espíritu Santo, de mirar la intimidad que tienen el Padre y el Hijo y de conocer los planes que ellos tienen con nosotros. Vuelvo a lo de ahorita, Dios no coge a nadie por sorpresa. Dios le dice, usted se portó mal, le va a ir mal. El Señor no es así, el Señor es tierno y dice, yo los amo a ustedes, corrijan sus caminos. Él no entra de una vez con el palo a darnos palo. Que la palabra lo confronta a uno, sí señores. La palabra lo confronta a uno y le muestra que está haciendo uno mal. Pero que Él dice, que Él tiene misericordia antes de mandar el juicio, dice la palabra. Y Él nos pide que nos corrijamos y que lo conozcamos. Dice Isaías que Él quiere que nuestro corazón se vuelva a Él y ofrece su perdón. Si nuestros pecados fueran negros como la grana, van a ser blancos como la nieve. Ese es el plan de Dios para con nosotros, con los malos y con los buenos. Dice la Biblia que Él hace llover sobre justos e injustos y hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero me sorprende también que eso lo conecta a Dios y dice que nadie va a tener excusa delante de Dios. Nadie va a poder justificarse delante del Señor, porque Él ha sido bueno con todos, con malos y buenos. Ya la encontré puesto. Dice que el Evangelio va a ser predicado a toda criatura y después de eso vendrá el fin. Y el Evangelio consiste en eso, que reconozcamos que somos pecadores, que Dios envió a su Hijo en pago por nuestros pecados, y si nosotros creemos en Él, somos hechos hijos de Dios. Habla de un juicio eterno,
Entonces estamos hablando de que Dios no coge a nadie por sorpresa, a nadie. El que no quiera acercarse a Dios, como dice aquí, el que tiene sus obras malas, no se acerca a Dios para que no sea reprendido. Estaban hablando de que los que no quieren hacer lo bueno, no se acercan a Dios. Y va a ser muy difícil de que Dios salve a una persona si la persona no se acerca a Él, ¿cierto? Amén. La invitación para hoy es esa, que le dispongamos tiempo, que le dispongamos nuestro corazón, intimidad con el Señor. Para muchos muchos tropezamos a veces con que Dios diga, por ejemplo, que el adulterio es malo. Hablando del tema de la alcaldesa, de su preferencia sexual. Eso es un tropiezo de que digan que es abominación. Entonces, ¿qué prefieren? Apartarse de Dios y no conocerlo. No conocer lo que Él tiene preparado para nosotros. Y muchas en otras cosas. El joven rico, pues por el amor al dinero. Y habrán muchas cosas en el corazón. Pero cuando nosotros sometemos nuestro corazón a Él y hacemos lo que a Él le gusta, Él se da a conocer. Dice en el 5, ¿en el cual era que íbamos? En el 5, ahora pues, Padre, glorifica a tu Hijo, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí el Señor está mostrando su eternidad, ¿no? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado pertenecen a ti. El Señor está mostrando aquí, yo mirando las notas sobre este versículo, y el Señor lo dice en otro lugar, que todo el que se acerca a Dios y escucha sus palabras es porque es de Dios. El que recibe las palabras de Dios es porque le pertenece a Dios. Y el Señor aquí está confirmando que dice que los que Él le dio son los que Él ha guardado, porque han recibido la palabra y han creído en el Señor Jesucristo. Dice, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El Señor Jesucristo dijo en otra parte que el que quiera hacer la voluntad de Dios se va a dar cuenta si las palabras que Él decía eran de Dios o no eran de Dios. Entonces confirma que la gente que estaba anhelando a Dios en su corazón, antes que Él viniera, la gente que estaba esperando al Mesías, era la gente que era de Dios. Y la confirmación de que eran de Dios fue que recibieron a Jesucristo. Y un contraste lo hace con los fariseos cuando les dice, bueno, si ustedes fueran hijos de Dios, harían las obras. Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Pero ustedes procuran matarme a mí porque les digo la verdad, les decía el Señor. Pero a estos pobres pescadores y a muchos otros que les seguían, que esperaban la consolación de Israel, dice la palabra, ellos lo recibieron, porque en su corazón esperaban al Mesías. Y lo recibieron y guardaron su palabra, dice acá. Dice en el 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Qué misterio este. Aunque el Señor tenga misericordia de toda la humanidad, el Señor ruega por los discípulos, por los que creen en Él. Qué cosa tan impresionante, ¿no? De lo que se está perdiendo la gente que no cree en el Señor, ¿no? Dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El motivo de esta oración del Señor es que nosotros conozcamos la vida eterna conociéndolo a Él, y que Dios nos guarde del mundo. Me parece muy impresionante que el Señor ruegue por los que creemos en Él. Y nosotros, muchos de nosotros, no sé hasta qué cantidad de nosotros conozcamos que es un ruego delante de Dios. Porque muchos hemos levantado oraciones y tal vez no la hemos alcanzado porque no hemos entendido el significado del ruego, ¿no? De rogarle al Padre porque nos guarde a nosotros. Es una oración ya intensa desde su interior, por guardar a los que creemos en Él.
Aunque Dios tenga misericordia de todos, ruega por los que creen en Él, ¿no? Tenemos como algo más especial, como un privilegio más especial. Dice aquí el Señor que Él ya no está en el mundo. Ciertamente está orando, pero el plan de Él, como decía al principio de este pasaje, era que su hora ya había llegado. Entonces Él ya estaba dispuesto a partir con Dios. Amén. Y el amor tan grande, el cuidado tan grande que el Señor tuvo fue ese, rogarle al Padre que nos guardara. Dice aquí la palabra que mientras Él estaba en el mundo, cuidaba a su grupo. Yo me imagino que fueron más de 12 en ese momento, pero pues los apóstoles obviamente eran los que estaban ahí en su círculo preferencial. Y Él dice que cuando estaba en el mundo, guardaba a los que tenía al pie. Pero como ya se iba del mundo, no se olvidó de sus 12, no se olvidó de los que creían en Él. La fidelidad tan hermosa que el Señor muestra es, bueno, cualquiera diría, el Señor ya se vaya al cielo. El que entienda algo de este pasaje dirá, no, Él ya se va a su lugar de gloria que tenía con el Padre y se olvidó de los otros. No, el corazón del Señor quedó ahí con ellos. Aunque iba a una hora angustiosa, una hora donde sabía que todos lo iban a dejar solo. No sé, lo impresionante es que el Señor no tenía cabeza solamente para pensar en ese asunto de la cruz, de los látigos, de todas esas cosas. No solamente tenía su cabeza en esa imagen, en esa tortura, sino su corazón estaba con ellos ahí, rogándole al Padre para que ellos no quedaran solos. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Para quién es un misterio estas cosas de que el mundo no nos quiere a nosotros? Un ejemplo claro está la Navidad. Mucha gente no se agrada de los cristianos porque no estamos en las festejaciones, bueno, como se diga, se me enredé, ni en octubre, ni de pronto en noviembre, que son las fiestas que están acostumbrados a llevar muchos. Por eso no somos agradables, porque en nuestro corazón pretendemos agradar a Dios. Por eso no podemos agradar al mundo. Y el Señor dice que si uno no puede servir a dos señores, porque o va a agradar a uno o va a amar más al otro, ¿cierto? Dice en el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Todos tenemos que afrontar cosas. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. A mí me sorprende mucho esa forma de pensar del Señor, ¿no? Nosotros por lo general hacemos cosas que nos agradan y nos hagan sentir bien como persona. Pero el Señor aquí muestra, primero ruega por sus discípulos que el Padre los santifique en su verdad. Y muestra que nosotros nos tenemos que santificar en la palabra, guardando la palabra de Dios. No sé si está en los proverbios, pero el Señor dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y aquí lo vuelve y lo repite el Señor con otras palabras. Nosotros tenemos que ser santificados en la palabra de Dios, en el conocimiento de su palabra y en la aplicación de su palabra. Pero el Señor va más allá y dice, por causa de ustedes los que están aquí, los que se van a quedar aquí en el mundo, yo me santifico. El sacrificio sigue extendiéndose, no solamente con el cumplimiento de las palabras, sino con someter mi voluntad y lo que yo quiero a beneficio de todos nosotros. Lo que el Señor muestra es un corazón totalmente desprendido y lleno de amor con sus discípulos y para con nosotros en este momento que podemos tener el privilegio de escuchar las palabras de Dios. Dice, como también ellos se han santificado en la verdad.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí nos incluyen a nosotros. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Todos esos regalos tan bonitos, vea, gloria nos da el Señor a nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta parte de que dice el Señor Jesucristo que para que nosotros conozcamos que Dios nos ha amado, es algo que se suele olvidar mucho, ¿no? Pero dice el Señor que nosotros conozcamos que Dios nos ha amado como amado a Jesucristo. Yo no sé qué tan duro sea el corazón de cada uno de nosotros. Lo que sí sé es que el corazón de una persona se transforma cuando uno permite que Dios entre al corazón de uno. El Señor dice en su palabra que Él está a la puerta y llama. Aquel que abre, el Señor va a entrar y va a cenar con Él. Amén. Y de eso se trata estas cosas. Hay gente que de pronto uno se acerca, lo que hablábamos con Dianita aquel día, que uno se acerca a tener una conversación y estamos hablando súper bien y usted diga algo de Dios y la gente de una vez comienza a mirarlo a uno como con racismo, con xenofobia. Sí, así es. Y yo me pongo a pensar, que ella me ponía a pensar porque pues lo que dice el Señor aquí es muy cierto, ¿no? Cuando uno recibe las palabras de Dios, se hace enemigo de la gente del mundo. La misma familia comienza a aborrecerlo a uno y a hablar cosas que no son. Porque uno no entra en la parranda ni en la pachanga, entonces ya toca tenerlo lejos, mirarlo lejos. Como un bicho raro, decía Marcos Brunet. Pero lo que Dios muestra aquí es que si uno abre el corazón a Él va a venir a uno. Y está mostrando su amor, el amor del Padre lo está mostrando. Y está rogando que nosotros podamos entender que Él nos ama a nosotros así como amó a Jesucristo. Amén. Dice, aquí hace otro ruego que me parece muy bonito. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Dice el Señor Jesús, esa es la oración que el Señor estaba haciendo con el Padre, ¿no? Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor le está pidiendo al Padre que nos dé un lugar allá al pie de Él. De pronto aquí nosotros llegamos a algún lugar y nos atienden bien, pero si hay plata en el bolsillo. Pero el Señor está rogando al Padre que nos dé un sitio al pie de Él. En otra parte dice el Señor que nosotros vamos a estar sentados cerca de Él, ¿no? En su trono, a otras personas les dice. Pero el Señor está rogando por un sitio para los que creemos en Él. Está rogando al Padre porque nos dé un sitio cerca de Él. Y a alguna persona le escuché, bueno, y de hecho el Señor dice que está preparando morada para nosotros, ¿no? Hablaba de que Dios está, creo que fue al pastor Mauricio, no sé si estoy bien, de que el Señor está construyendo casas para cada uno de nosotros, pero que esas casas en cierta manera las construimos nosotros desde acá con las cosas que hacemos. Entonces decía él, bueno, yo no sé cómo va a ser mi casa si lo que yo he hecho para Dios ya creo, no sé, una fachada bonita, una casa de 3 pisos. No sabemos, o sería bueno preguntarle al Señor que nos mostrara qué es lo que nosotros hemos hecho. Pero yo creo que cada uno de nosotros somos conscientes cuánto nos ha costado nuestra vida cristiana, cuántos sacrificios nos ha costado a nosotros para saber si somos dignos del Señor, para saber si podemos tener un lugar allá, si podemos imaginar que, bueno, todo lo que yo he hecho en el Señor va a ser una casa de lata, ¿será? ¿Un cambuche? ¿O una casa bien bonita? Cada uno de nosotros debemos saber eso. Depende a la fe. Alejito hablaba aquel día de que la fe
sin obras es muerta. Y la Biblia dice aquí que si nosotros conocemos al Señor, o más bien la predicación que estamos hablando hoy, que si nosotros conocemos al Señor, pues nos vamos a parecer al Señor. ¿Y qué hablaba el versículo que decíamos ahorita? Que cree en el Señor debe andar como Él anduvo. Yo no estoy diciendo que anden aquí a pie ni nada de esas cosas, sino andar haciendo las obras de Dios. Amén, guardando su palabra, buscando la gloria del Padre, haciendo la voluntad de Dios antes que la nuestra. Y Dios lo reta a uno. Yo me he sentido retado por el Señor. Que hay que ir a tal paseo ahorita en enero, que todo el mundo hace invitaciones a ir a quemarnos con el sol, a ir a piscina. El reto está en, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque la carne quiere ir, entonces es como si una parte del cuerpo quisiera coger para allá y la otra para acá. Pero lo que el Señor ha puesto en mi pensar es, el cuerpo se quiere ir para allá, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Ya consultó con Dios? Si quiere que usted se vaya para allá. Porque es que, bueno, cuando dice la Biblia que cuando Pedro era joven se vestía y se iba para donde le da la gana. Cuando él quería irse, se iba a jugar allá al mar con sus amiguitos los pescadores. No sé, a hacer lo que él quería, una cosa de un muchacho joven. Pero le dijo el Señor, bueno, ya cuando usted sea mayorcito, otros son los que lo van a vestir y lo van a llevar a donde usted no quiera ir. No podemos decir que la voluntad de Dios sea acorde a lo que uno quiera. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? La oración que me parece más tremenda del Señor fue, Padre, esta cosa está terrible, Señor. Si es posible, pásame de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya, perdón. Y eso es lo que nos hemos olvidado nosotros. Yo hablaba con Yuri esta semana, y yo sé que no le gustó mi conversación. Pero hablábamos, y eso se lo escuchaba al pastor Mauricio, de que nosotros tenemos que dejar de ser tan emocionales. Y el mundo se rige por emociones, por pasiones. La Biblia habla allá en Santiago de que porque hay guerras y porque hay cosas que no convienen, por las pasiones que combaten en nuestros miembros. Yo le decía a Yuri, pues la gente lo ve a uno como aburridor, que a uno no le gustan las cosas que le gustan a los demás. Hablábamos de lo que el mundo nos aborrece porque ya no nos podemos mover por esas cosas, por las sensaciones y las emociones, sino más bien de tener un alma sujeta, un alma quieta ahí. Porque una alma emocional y todas estas cosas comienza a hablar lo que no es en el momento que está, a hacer cosas imprecisas, a dejarse venir a aconsejar por el que viene de primeras. Pero un alma sujeta está pendiente a lo que Dios le diga, a decir las palabras correctas. Yo estaba hablando, no me acuerdo si fue el viernes, como que sí fue el viernes, de que cuando a uno le toca pararse acá, muchas veces el nerviosismo no lo deja hacer muchas cosas, como por ejemplo eso de que no puede uno ni expresar una palabra como es. Y a mí me ha entrado como una angustia a veces, digamos que me toca predicar un viernes o un domingo, y yo comienzo a pensar, bueno, pero qué hablo, pero qué digo, Señor, pero cómo hablo, que bueno, sí, uno comienza como más bien a quitarle la atención a Dios y a querer agradar a la gente. Y el viernes el Señor me decía, es que no es lo que usted piense, es lo que yo diga, es lo que usted va a decir. Como lo dice en Jeremías, Dios mandó a Jeremías a predicar, al profeta Jeremías, y qué vida tan terrible la de Jeremías. Alguna vez vimos una película y me pareció terrible. Bueno, el hecho es que Dios le dice a Jeremías, bueno, vaya y dígale a Israel esto. El trabajo de un profeta es denunciar el pecado de Israel. ¿Y a quién le gusta que vengan y le digan la verdad en la cara? Yo ayer iba con Yuri, iba un señor con una botellita ahí con su esposa, y llegó y le quitó el papel y lo botó al piso. Y la caneca estaba como 3 pasos más adelante. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, alguien tiene que decirle, vea la caneca ahí, hermano. Le digo yo a Yuri, y el papel quedó ahí. Bueno, y si uno le dice a este man, ¿cuál puede ser la reacción de este tipo? Entonces el trabajo del profeta era ir a denunciar el pecado de Israel. ¿Y qué le hicieron al pobre profeta? Le pegaron,
lo humillaron, lo metieron por ahí en una cisterna. Pero Dios le decía al profeta, el profeta le decía a Dios, pero es que yo soy un niño chiquito y yo no sé hablar. Y eso pensaba yo cuando Mauricio me dijo, bueno, predique usted. Yo, es que a mí me da pena, se me traba la lengua. ¿Y yo qué voy a decir? Y eso viene como cada vez esa zozobra de cuando uno tiene que hablar de Dios. Ayer estaba en el taxi y yo decía, ¿yo qué le hablo a este man? Y el Señor me estaba como incitando, bueno, ¿qué tal que este man tenga un accidente por ahí, se muera? Y usted tuvo la oportunidad de predicarle. Y entonces yo me ponía a pensar eso y el Señor le dice a Jeremías, bueno, usted no diga que es un niño, porque a donde yo lo mande usted va a ir. Y lo que yo le diga que usted hable, va a hablar. Y en cierta manera entra un descanso en mi corazón. Porque uno se preocupa por no herir a la gente, por no hablar cosas que hieran la susceptibilidad de cada persona. Pero si hay pecado, entonces ¿qué hacemos? ¿Adornarlo? Nada, hay que decirlo. Entonces en mi corazón entró descanso porque yo decía, bueno, yo no voy a hablar mis cosas, ni me voy a preocupar por esas cosas. De hecho, a mí no me gusta anotar citas, ni versículos, ni nada de esas cosas, aunque hay que hacerlo porque hay que estudiar la palabra de Dios. Pero yo dije, bueno, Señor, de lo que tú quieras hablar, pues de eso vamos a hablar. Porque si yo voy a hablar lo que yo pienso, lo que digo, voy a terminar hablando de otra persona o de mí mismo y no del Señor. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón estos días es profundizar en la palabra para conocerlo a Él. De hecho, han habido unas cosas que lo quebrantan a uno, la ternura y el amor que Dios tiene por nosotros, lo quebrantan a uno. Muchos dirán, a este man de 100 kilos llorando a toda hora como un masmelo. Pero Dios es así. Hay un familiar que es un niño todavía. Y en estos días de los regalos y de todas estas cosas, una persona extraña le dio un regalo. Y el pelado entre personas de su misma edad y estas cosas, se puso a llorar. Y mucha gente dirá, este tan bobo llorando. Pero qué culpa si el corazón de uno es así. Y bendito sea Dios que uno es un llorón. Me parece bien. ¿Qué tal uno con un corazón bien duro? Que la presencia de Dios está por el pie de uno, que el Espíritu Santo esté al pie de uno y uno no pueda sentirlo. Pero entonces yo le doy gracias a Dios por ser llorón y me parece bonito poder sentir ese amor. Yo estaba leyendo que día el libro de los Reyes. Eso lo hablamos el viernes, pero me parece muy bonito. Una persona que Dios ponga a predicar o a hacer su obra tiene que dar a conocer a Dios. Primero, pues obviamente lo tiene que conocer, pero la responsabilidad de cada persona que conoce o tiene una experiencia con el Señor es darlo a conocer. El Señor le dijo a los discípulos, bueno, vayan y hagan discípulos. Si ustedes me conocen a mí, o más bien dice la palabra, que lo que ustedes recibieron de gracia, pues lo tienen que dar de gracia. Y el mismo Jeremías dice que una vez intentó callar porque le daban mucho palo por denunciar el pecado de Israel, pero lo cogió el Señor y dice Jeremías que él intentó callarse las palabras de Dios, pero el fuego de Dios ardía en él y lo consumía y no podía callarse, sino que tenía que mostrar quién era Dios, predicar quién era Dios. Y volviendo a esto de que uno piensa, ¿qué voy a decir? ¿De qué voy a hablar? ¿Cuál va a ser el tema? No, Señor, pues voy a hablar lo que tú me digas. ¿No es esto hacer la voluntad de Dios? Dejar los pensamientos de uno, dejar los gustos de uno, porque hay gente que le gusta a Pablo, otros les gusta a Juan, otros les gusta a Marcos. Pero más allá de todas esas cosas superficiales, toca ir al centro del mensaje. Hay que ir al centro, que es conocer al Señor Jesucristo. Entonces, volviendo a esto del libro de Reyes, el Señor muestra por medio de Acab, que era un hombre que hacía la voluntad de Dios, que era un profeta que denunciaba el pecado de Israel, muestra su poder y su misericordia, y muestra también el plan de salvación que tenía para ese entonces. Entonces hablan de Acab, que era un rey malo, era un rey manipulado por Jezabel, y Acab permitió que la casa de Dios la cogieran para montar ídolos, estatuas y todas estas cosas que nada, no le agradaban a Dios para nada. Llega esta mujer a matar a todos los profetas de Dios y el hombre lo permitió, siendo el rey de Israel.
Entonces, bueno, ya Acab es perseguido porque Elías es perseguido porque confrontó al pueblo de Dios y hizo que el pueblo de Dios volviera el corazón a Dios. Pues más bien fue Dios, ¿no? Simplemente nosotros somos instrumentos, dicen muchos. Pero el corazón de Israel se volvió a Dios. Dios mostró su poder. ¿Qué le mostró Dios a Israel? Que tenía el poder para consumir ese holocausto. Eso tiene otros significados espirituales, pero en esta ocasión Dios muestra el poder, que es poderoso por encima de Baal. Y esa canción también me alegró mucho, que ella que estaba así como desanimado. Que Dios decapitó a Dagón y avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Entonces en ese momento lo avergüenza y comienza a perseguir al profeta de Dios. Entonces si nosotros sufrimos persecución, es por causa de Dios. Pedro dice que tenemos que alegrarnos por sufrir agravios por amor a la causa de Cristo. Y Dios le muestra a Acab su misericordia, porque hubo un momento donde 32 reyes se levantaron en contra de Israel y querían venir a destruirla. Entonces Dios le había profetizado un poco de cosas a Acab por medio de Elías, y el hombre se humilló. Y Dios se alegró en ese momento y le dijo a Elías: ¿sí ve a mi siervo Acab cómo se ha humillado? Dios muestra su amor ahí ante la humillación de un soberbio. Y por causa de esa humillación, Dios le da la victoria contra esos reyes. Por la causa de la humillación de Acab. Pero el hombre no pudo matar a todos, entonces el rey fue y se fortaleció, y Dios le dijo a Acab, por medio de Elías, dijo, por medio de otro profeta, le dijo: mire cómo es que usted está andando, considere sus caminos. ¿Qué es lo que el Señor predica? Y los profetas de Dios hablan a las personas: arrepentimiento, arrepiéntanse. Y Dios se le dijo a Acab en ese momento: arrepiéntase, ya vio mi salvación, lo rescaté. 1 contra 32, era una pelea de tigre con burro amarrado, dicen por ahí. Estaba perdido Acab, pero Dios le dio la victoria. Y esas cosas que Dios hace es para estimularnos a nosotros al arrepentimiento. Entonces, ¿qué hizo el hombre? No estimó ese favor de Dios, no conoció que Dios tenía el poder de salvarlo, y otra vez volvió a su soberbia. Después hubo otra ocasión contra ese rey. En esa ocasión él dejó de escapar al rey. Acab dejó de escapar al enemigo. Y el enemigo fue y se fortaleció y volvió contra él. Y en esa ocasión vino el hombre y le montó pelea otra vez. Entonces el rey de Siria le dijo a su ejército: bueno, no vamos a entrar en batalla, yo solamente quiero al rey de Israel, Acab. Yo creo que muchos conocen la historia. Y en la batalla fueron y persiguieron a un rey, porque Acab se había vestido de soldado y estaba el rey de Judá. Entonces dijeron: bueno, solamente al rey de Israel. Se le fueron al rey de Judá porque estaba vestido con ropas reales. Y vieron que no era Acab, entonces lo dejaron quietico. Y dice la Biblia que se le disparó un arco a un muchacho ahí. Lo disparó así como al aire y ¡pum!, le cayó a Acab. El hombre despreció la salvación de Dios, despreció la misericordia de Dios. Lo que yo voy con esta historia es que Dios me reveló en ese momento el amor que Él tiene aún hacia los que no lo aman a Él, aún hacia los que hacen las cosas mal. O sea, el amor de Dios es tan grande que nos perdonó a nosotros cuando nosotros estábamos, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. La misericordia de Dios es para todo el que quiera acercarse. Eso dijo Pedro cuando hubo el primer avivamiento de la iglesia cristiana. Dice: para ustedes es la promesa, y para que todo el que el Señor llamare. Entonces el Señor es bueno para con todos. En este caso, con esa perversión que tenía Acab, el Señor mostró su amor, mostró su oportunidad. Le dijo: bueno, vea mi salvación, corríjase. Y Acab no lo pudo entender. Entonces, ¿qué pasó? Esa flecha que cualquiera disparó al aire le cayó a ese soldadito, a ese rey que estaba vestido de soldado, y ahí murió Acab. Entonces no hay que despreciar las cosas, ni siquiera las pequeñas cosas, dice Dios, hay que despreciarlas. Ni siquiera una persona que está comenzando a predicar y en muchas cosas tiene errores. Porque si Dios habló por medio de un burro, dijeron por ahí, ¿qué puede uno considerarse?
Indispensable para Dios, para nada. Muy inteligente para Dios, para nada. Más bien hay que hacer su voluntad. Porque la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, Alejito que ya estaba predicando sobre las 70 semanas y todas estas cosas. En este momento no vamos a profundizar en esas cosas. Pero Dios muestra que el tiempo ya está cumplido. Lo que ha venido de Cristo para acá ha sido un tiempo de gracia. La dispensación de la gracia habla la palabra. Los tiempos ya están cumplidos, como aquí hablamos al principio, hay unos tiempos para todo. Llegó un momento donde al Señor Jesucristo le cumplió el tiempo donde tenía que ir a morir en la cruz. Y dice que a partir de ese momento ya queda una semana. O sea, ya esto está a borde de acabarse. Alguna gente dice, pero es que todo el mundo dice que el Señor ya viene, y no viene, no ha llegado todavía. El Señor habla de que Él es de tiempos, es una persona organizada. Y dice que la dispensación de la gracia ya se está cumpliendo. Hablaba Alejito que eran aproximadamente 2000 años, 2 días. Y al tercer día resucitaremos con Él. Entonces, viendo estos tiempos de la gracia, la Biblia habla de que el Señor tiene una longanimidad. Él extiende su misericordia. Es como si la misericordia de Él estuviera hasta acá y los malos hechos de nosotros hacen que Él la estire para que esa paciencia, esa misericordia provoque que nuestro corazón se convierta a Él. Yo a veces me ponía a hablar, uno se queda meditando en muchas cosas. Yo soy de poco hablar y yo creo que muchos se han dado cuenta. A veces yo me quedo pensando en muchas cosas y yo me ponía a pensar, terrible una persona que no la corrija a nadie, que no admitan la corrección ni de sus papás, ni de Dios primeramente, ni de una institución, ni de un policía, ni de un juez, ni de nadie. Y me ponía yo a pensar, ya uno siendo papá, a veces los hijos lo llevan a uno al límite. Yo me ponía a pensar cómo será la gente que no hay nada que hacer ya. Se perdió esa vaina, se perdió esa chura. Terrible. O sea, ¿hasta dónde puede uno llevar los límites de Dios? Hasta que la gente sea cortada, donde ya no haya nada que hacer. Entonces, mirándolo bien, todos estos tiempos son de misericordia de Dios. El amor de Dios ha sido extendido. Para Dios serían 2 días más, para nosotros son 2000 años. Y me parece tan bonita esa misericordia que Dios ha extendido todo ese tiempo para que la gente se convierta, lo busque. Tenemos muchas necesidades físicas, materiales, pero la primera necesidad que tenemos nosotros es conocer al Señor, conocerlo. Para vergüenza de muchos de nosotros que asistimos a una iglesia cristiana, lo conocemos muy poco. Y eso se ve en nuestro día a día. Hay situaciones que son duras y lo deprimen a uno. Y muchas circunstancias hacen que nos olvidemos de quién es Dios, del amor de Dios. Dicen en Juan 3:16 que de tal manera nos amó Él a nosotros que ha dado a su Hijo. Y eso a veces se vuelve un versículo como insignia de una predicación, pero si nosotros lo profundizáramos y comprendiéramos qué tan grande es ese amor, aunque la Biblia dice que el amor de Dios excede todo conocimiento, tampoco es que podamos ir hasta allá a comprender todas las cosas de Dios, pero solo meditar en eso de que el amor de Dios no lo podemos comprender totalmente. Así de grande es el amor de Dios que no lo podemos dimensionar. Solamente con entender esas cosas podemos decir que de verdad nosotros tenemos que estar agradecidos todos los días con Dios. Así haya arroz y huevo, así haya lo que haya. De ser conscientes de que a veces gastamos nuestro tiempo en cosas que no dan fruto, no producen nada. Incluso hay cosas que producen amargura. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esas cosas tampoco las podemos entender a veces. No, el cuerpo está contento con vino. Mandémonos otra botella, pida otra botella.
Y después de eso, si no hay pelea, hay guayabo. Si no, hay malestar en el cuerpo. Y esas cosas no las podemos comprender, que son físicas. Tenemos que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento. Y la oración que Pablo hacía cuando iniciamos esta reunión era eso. Él rogaba al Padre para que nosotros pudiéramos comprender la medida del amor de Cristo. En otras palabras, en oración hemos pedido que Dios nos revele su amor, que revele su amor, que revele su persona, su forma de ser. Y ciertamente en comunión con el Señor, o aquí en la iglesia, podemos sentir a veces la presencia de Dios. Podemos ver que si el Padre se agrada cuando nosotros le alabamos. Cuando podemos sentir la presencia de Dios, podemos sentir que Él se agradó por lo que nosotros le trajimos. La Biblia dice que no podemos venir a Dios con las manos vacías. Pero obviamente si no sabemos qué le gusta a Dios, ¿qué le vamos a traer? Eso es como cuando uno va a hacer una visita. ¿Qué le gustará? El pan no, porque la engorda. Llevémosle unas fruticas. Y sí, cuando uno da en el punto, pues la gente se alegra, ¿sí o no? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le dediquemos el tiempo, el amor. Porque el Señor ya dedicó a su Hijo. Yo digo que fueron, 33 años del Señor Jesucristo, pero es que no es solamente eso. El viernes hablaba de que hace 8 días, sí, más o menos, yo estaba aquí orando y el Señor ponía en mi mente de que, por decir algo, lo ponía como ejemplo base, la gente en este tiempo solo ve a Cristo como el niño nacido en la cuna. Hasta ahí llegó. Pero el Señor habla, por ejemplo, cuando David le quería hacer su casa a Dios, Dios le manda a decir con el profeta: bueno, yo le voy a contar una cosa a David. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Quién podrá hacerme casa a mí? Yo, pues sí, ¿quién le va a hacer una casa a Dios, no? Más por el amor que Dios le tenía a David, lo hizo parte de eso, haciendo que Jesucristo naciera del linaje de David. Pero entonces comienza Dios a mostrar sus facetas a través de toda la Biblia. Y le dice Dios a David: ciertamente yo no he habitado en casa hecha de mano de hombre. Desde que salí con Israel de la tierra de Egipto. Dios está mostrando que Jesús estaba presente en ese momento. Obviamente la Biblia muestra que Jesús estaba en la creación, y antes de la creación lo confirman en los versículos de ahorita. Pero muestra que Él estaba en todo momento con Israel, desde que lo sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa, dice el Señor. Me gusta muchísimo cuando Dios se le aparece a Josué con su espada extendida, desenvainada, y le dice Josué: ¿eres de los nuestros o de los enemigos? ¿Y qué le dice el Señor? Yo soy el príncipe de los ejércitos de Dios. El Señor estaba todo momento con Israel, no solamente cuando nació, y no solamente en la cruz de Calvario. Hace 8 días me vino a mi mente la imagen de la que habla Apocalipsis, de que se le apareció el Señor Jesucristo a Juan, vestido de lino fino y con los pies de bronce bruñido y con su cara resplandeciente. Entonces nosotros no conocemos a Cristo, y el Señor ponía eso en mi corazón hace 8 días. Más bien lo cogemos a Él y como que lo queremos encapsular en una de las necesidades que nosotros tenemos. Y si las cosas salen bien, Dios es poderoso, Dios es bueno, misericordioso. Pero no lo conocemos a Él como el juez, como el rey, como el sanador, como el proveedor. Y son una cantidad de atributos que el Señor tiene. Y es como, alguna vez escuché una predicación del pastor Antonio, donde hablaba de naciones politeístas, que cada nación tenía dioses, diversos dioses: el de la fertilidad, el del sol, el de la agricultura, y tenían una cantidad de dioses, y cada dios tenía un atributo para ellos. Estamos hablando de los ídolos, ¿no? Pero el Señor es todo. El Señor es el gran yo soy, el suficiente Dios, y no tenemos que acudir a nuestras capacidades para decir: bueno, Dios no me ayudó con esto, entonces yo le voy a dar una ayudita a Dios. Hágame el favorcito ahí, ¿sí?
y yo le pago. Oh, Dios es suficiente para todo. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos conocido, no le hemos entregado la confianza a Él para que Él resuelva la situación que nosotros no podemos resolver. Amén. Entonces yo los invito a que estemos en pie y nos estiremos un poquito y nos esforcemos un poquito, ¿vale? Hay una cosa que yo peleo contra mí mismo y me da rabia a veces. Pero en medio de eso viene la misericordia de Dios y lo hace entender a uno que Él tiene el poder de todas las cosas. A veces yo me pongo a leer la Biblia y muchas veces me desvelo, a veces acostado en la cama, canaleando porque ni siquiera me pongo a ver nada en concreto. Se le va a uno el sueño. Pero hay veces que me he sentado a leer la Biblia y leo por ahí 2 capítulos y ¡fum! Entonces me da mal genio conmigo mismo, porque para las cosas de Dios uno no le dedica toda la energía y la potencia. Yo sé que el calor y todas estas cosas hacen que uno se duerma, y la voz arrulladora mía pues peor. Pero hay que esforzarnos por conocer a Dios. Uno a veces hace una cantidad de piruetas y cosas, y mueve una cosa aquí, por allá, pide prestado por aquí para satisfacer cosas terrenales. Pero para lo que es importante, el Señor dice que no trabajemos por el pan que perece, sino por el que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Me muestra una vez más el Señor que Él tiene la capacidad, o que Él tiene el control de lo que es para la vida eterna. Dice el versículo de Juan, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Entonces, si nosotros juzgamos solamente lo terrenal, no vamos a aspirar a una vida espiritual. Como dice la Biblia en el hall de la fama, que ellos no buscaban aquí nada, una patria, ellos buscaban la patria celestial. Amén. Y eso es lo que tenemos que anhelar nosotros, porque el cuerpo se envejece, se engorda, se arruga. Cuando nosotros éramos niños jugábamos hasta las 12, 1. Tenía que salir la mamá con el palo en la mano para entrarnos para la calle. Pero aquel día que estuvimos en el parque jugamos baloncesto como media hora y las consecuencias fueron toda la semana adolorido. El cuerpo da evidencia de que todo esto va a pasar, de lo que dice el Señor Jesucristo es cierto. Cielo y tierra van a pasar, pero lo que Dios habla, que es nuestro alimento, eso no va a pasar. Entonces es muy importante que nosotros busquemos eso, lo que permanece. Amén. Ya nos arrugamos, nos encogimos, nos volvimos feitos, pero hay una promesa de parte de Dios, que es que nos va a dar un cuerpo nuevo, bien chévere. Ayer estuvimos viendo una película ahí toda loca, de un videojuego donde entran unos abuelitos al videojuego y entran en unos cuerpos así todos fornidos. Y súper felices los viejitos porque se sentían como cuando eran jóvenes. Y alguna vez hablábamos, ahí más de uno se me emociona ahorita, de que el Señor nos va a dar cuerpos glorificados y de que vamos a poder volar y hacer muchas cosas. Algunos se emocionan con ese asunto, y a mí me parece genial que el Señor nos dé un cuerpo glorificado, una voz bien hermosa para cantarle a Él. Y con esto voy a hacer una cuña, que nos enseñe a tocar el violín, el piano, la guitarra, aquí a través de Alejito, para adorarlo a Él. Ese es mi anhelo, que Dios me dé, no sé, un talento para poder adorarlo a Él, porque ya cantarle a las cosas de este mundo no, y en eso hay bendición para nosotros. Amén. Entonces hay que buscar lo de Dios, lo que es de arriba, conocer al Señor Jesucristo. A veces uno conoce a una persona y el dicho popular es, me encanta conocerlo, y uno ni siquiera está sabiendo quién es. Podrá tener la mejor pinta, el mejor carro, pero uno que va a saber qué monstruo está conociendo, qué persona terrible está conociendo. Más bien sí podríamos decir, o nuestro corazón podría gozarse en conocer a Dios. Ahí sí deberíamos estar encantados en conocerlo a Él, porque de Dios no viene nada malo, solo bendición, solo amor. Amén. Bueno, Padre bendito, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor poderoso. Te pido, amado Dios, que nos corrija, Señor, si hemos dicho algo mal, Señor, si hemos dicho algo que no te agrada, amado Dios. Solamente queremos conocerte, Señor Jesucristo.
Conocerte más íntimamente, Señor precioso. No solamente de labios, como dice tu palabra, Señor, sino en espíritu y en verdad, Señor. No solamente hablando de ti, Señor, sino haciendo tu voluntad, mi Rey precioso. Yo te pido en esta hora, Señor, que pongas ese sentir en nuestro corazón, el sentir de tu Espíritu Santo, Señor, de querer pasar más tiempo contigo, Señor, de querer conocerte más, amado Dios, de querer andar así entre hermanos, Señor, como dice tu palabra, cantando salmos, cánticos, Señor, himnos espirituales, amado Dios, de gozarnos, Señor, en tu provisión, amado Dios, en tu amor que tú has tenido para con nosotros, amado Dios. Ya es tiempo, Señor, de dejar de buscar las cosas del mundo, de dejar de buscar el gozo, Señor, de la carne, de dejar de buscar las cosas que el mundo da, amado Dios. Es tiempo de gozarnos, Señor, en tus promesas, Señor, en tu persona, amado Dios. Es tiempo, Señor, de danzar contigo, Señor, de tu mano, Señor, como niños, amado Dios. Es tiempo de gozarnos en todo lo que tú eres, Señor, en toda tu bondad, en tu poder, Señor bendito, en toda tu hermosura, Señor, y el amor que has tenido para con la humanidad, Señor. Es tiempo, Señor bendito, de que nosotros dispongamos nuestro corazón para ti, amado Dios, de que dispongamos nuestra alma completa, Señor poderoso, de que nos gocemos, Señor, en las aflicciones, porque sabemos que van a dar frutos, Señor, que van a ser para ti, Señor, de que si sufrimos, que sea para ti, Señor poderoso. Porque el mundo trae tristeza, Señor. El mundo trae sufrimiento, Señor, y ese sufrimiento no hay recompensa, Señor. Pero tú sí nos das recompensa eterna, Señor, perdurable, amado Dios. Tu palabra dice, Señor, que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, Señor, sino que los hagamos allá en el cielo, Señor, donde no hay ladrón, donde no hay polilla, Señor bendito. Que nos podamos gozar, Señor, y nuestro corazón esté puesto en ti, Señor. Porque tú dices que donde está nuestro corazón, Señor, allí está nuestro tesoro, amado Dios. Te pido que bendigas, Señor, a esta congregación, amado Dios. Que bendigas nuestras vidas, Señor, y que te reveles más, Señor. Que te reveles más a nosotros, Señor Jesús. Que no sea solamente una idea, Señor, en nuestro pensamiento. Que no te veamos como un papá que nos tienes que dar, Señor, solamente porque venimos a un culto, Señor. Sino que podamos vivir una vida para ti, Señor Jesús. Una vida consagrada a ti, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, lo pongamos delante de tu voluntad, Señor. Y antes de tomar cualquier decisión, Señor, pensamos si te agrada a ti, Señor bendito. Si es tu voluntad que nosotros hagamos o no hagamos, Señor. Si es tu voluntad, Señor, que vayamos a batalla o no vayamos a batalla, como hacían tus siervos, Señor. Todos lo sometían a ti, Señor. Y tú dabas la victoria, Señor, por donde quiera que iba tu siervo, Señor bendito. Yo te pido que pongas ese sentir en nuestro corazón, Señor. Que esto no sea como una misa, Señor, a la cual se viene cada domingo, Señor. De que tú seas real en nuestra vida, Señor. Todos los días, Señor. Cada momento, Señor bendito. Algunos siervos dicen que el amor es una decisión que tenemos que tomar cada segundo, Señor. Yo digo que el amor eres tú, Señor. Y nos hace falta conocerte más, Señor. Conocerte más profundamente, Señor. Te amo, mi Señor. Te pido que bendiga, Señor, a cada vida aquí representada, Señor bendito. A cada iglesia, Señor, representada en este país, Señor, que te necesita tanto, amado Dios. Que todos podamos conocerte, Señor, y llegar al punto, Señor, de dar toda nuestra vida, Señor, a ti, como lo hacían tus discípulos, como lo hacían tus profetas, Señor bendito. Que podamos volar, Señor, a tu encuentro, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que aquí está bien. Dios les bendiga otra vez. Buenos días a todos, hermanos. Señor les bendiga. Déjalo, yo ahorita le cambio las pilas. Gracias. Señor les bendiga a todos. Otra vez buenos días, hermanos. Sabes que yo me enredé con este cable aquí un poquito. Vamos a aprovechar acá y ¿qué les parece si nos preparamos para diezmar y para ofrendar? ¿Sí? ¿Estamos listos? Nos preparamos, y si alguno ha estado pasando por algún tipo de dificultad en esta área en su vida, hay una promesa de parte de Dios para todo ser humano, que dice exactamente en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, que si alguno desea poner a prueba a Dios en una sola cosa, Dios da permiso para que él sea sometido a prueba, y es en esto precisamente. Y es que si tú haces esto, dice él,
que lo pongas a prueba a ver si es que Él no va a abrir las ventanas de los cielos, dice Él, y derrame su bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Si tú ya has entrado en esta etapa o todavía no has aprendido, te invito a que lo escudriñes primero en la palabra y que le preguntes a Dios y le pidas a Él sabiduría, pero es muy sencillo, es que apartamos nosotros, los hijos de Dios, una porción o una parte que en este caso es un porcentaje, es el 10% de lo que recibas para tu Rey, para tu Señor. Y cuando lo traemos aquí al alfolí, si bien no lo estamos dejando allá en el cielo ni en el trono del Padre, el Señor Jesús enseñó que de eso era de donde Él tomaba que debíamos nosotros tomar para solventar los gastos propios de las cosas, o los gastos propios que son de la casa y de la iglesia y de los siervos y los ministros de Dios según sea el caso. Entonces hay otro tipo de ofrendas también que traemos acá en esa canastica que pueden ver aquí en este lado. Lo hablo para los que no lo saben, no lo habían escuchado antes, quizás ustedes ya lo sabían, no importa si se lo repito, ¿cierto? Ahí en la canastica traemos de pronto si es en especie o si es algo de comer, para los que estén pasando de pronto algún tipo de necesidad aquí en esta casa, en la iglesia, tal como le enseña la palabra. Ya que ya todos estamos preparados y listos, entonces yo creo que ya podemos orar. ¿Listos, hermanos? Bueno, entonces preparémonos. Si quieres toma tu ofrenda, si quieres toma tu diezmo y ofréceselo a tu Señor, ¿vale? Padre que estás en el cielo, Señor Jesucristo, te damos las gracias por haber bendecido, Señor, nuestras vidas, por habernos dado trabajo, por habernos dado, Señor, el techo y el vestido, Señor, así como el alimento, Padre. Te pedimos ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, precioso Señor, que tome, Señor, toda necesidad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, de tu pueblo, Señor, y la suplas tal como lo declara y lo enseña tu palabra, Señor. Padre, te queremos pedir en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que todo lo nuestro, Señor, sea tocado por tu Espíritu Santo, Padre, y que la vida de mis hermanos suceda como pasó con tu siervo y tu profeta José, Señor, que declara tu palabra que todo lo que él tocaba, Señor, era bendecido. Padre, ahora te pido, mi precioso Señor, bendice las manos de todos mis hermanos, los que estamos hoy aquí presentes y aquellos que nos estén escuchando también al otro lado de la grabación, Señor, y que nuestras vidas sean benditas, Señor, por medio de la mano tuya, Señor, sobre nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a todos nosotros, los que trabajan, Señor, también, y nuestros hijos, Señor, y los hijos de nuestros hijos, Señor, a nuestros padres y hermanos, Señor, y que tu gracia y tu favor nos sigan y nos acompañen todos los días de nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en esta mañana y lo oramos así, creyendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ya ahora sí podemos pasar. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Yo creo que no nos falta nada más, no hay ningún cumpleaños, ¿cierto? Yo no me fijé. ¿Cierto que no? Bueno. ¿Sí hay uno? Ah, no, de otro. Bueno, como es tradición en esta casa, solemos hacerlo después, la fecha, el domingo después, por si acaso. No sabemos si venga el arrebatamiento antes y nosotros orando antes, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el domingo después, pero vamos a aprovechar una cosa. Bueno, nos vemos el viernes, hermanos, los que pueden venir el viernes a las 7 a la reunión. También a las 5, bueno, para los que están invitados, todos están invitados obviamente a la clase de música que estamos haciendo en esta época de vacaciones. Ya era algo que el pastor Antonio me había hablado hace mucho tiempo, pero yo sé que de los que están aquí ya muchos ya han podido venir, entonces igual los espero, no importa si sea un ratico, el viernes de 5 a 7, y también para los que van a pagar, entonces ya les cuento no tiene el tema del pago de eso, pues ya les explicaba a cada uno personalmente cómo es, pero yo creo que ya lo hacíamos la otra semana. Igual los invito, no importa, bienvenidos todos, y obviamente el próximo domingo, ya saben, hermanos, aquí, si pueden estar antes de la hora del culto intercediendo. Hoy los 10 que llegamos como unos 5, de 5 a 10 antes del culto, y fue una bendición, fue muy bonito el tiempo que pudimos estar aquí orando, ¿cierto? ¿Sí o no? Fue una bendición, fue muy, muy chévere el tiempo que estuvimos acá. Entonces, pues los invito, hermanos. Y bueno, ahora sí vamos a orar para que nos despidamos, así que les invito a que nos pongamos de pie, así como estábamos un ratico, y recibamos la bendición de nuestro Padre, ¿vale? Bueno. Señor que estás en los cielos, Padre eterno, te damos las gracias, Padre, por esta reunión, por tu culto, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que nos guardes a todos nosotros y nos protejas, poderoso y santo, Señor, de todo peligro, Señor. Bendice tu pueblo, a todos nosotros, Señor. Guárdanos en nuestra entrada y nuestra salida, como dice tu palabra, Señor. Bendícenos y úngenos, Señor, con tu Espíritu Santo a todos nosotros, con el poder y la fuerza de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y llénanos de tu sabiduría, de tu unción, de tu poder. Avívanos a todos nosotros, te pedimos en esta mañana, precioso Padre, y que el fuego
fuego de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, vaya en aumento, Señor. Así como la vida de todos mis hermanos, Señor, vaya en aumento como la luz de la aurora, como lo declara tu palabra, Señor. Así oramos en esta mañana, Señor. Avívanos a todos, Señor, y todo lo que estuviera medio seco, medio muerto en nuestra vida, vuelva a la vida, Padre precioso. Te lo pedimos, sopla tu Espíritu sobre todos nosotros y te damos las gracias, Señor Jesús, con un aplauso en esta mañana. Te bendecimos y te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga a todos, chao.